Bienvenidos al tercer podcast de la temporada. En esta ocasión lo que nos convoca es el GP de Japón 2026. Circuito mítico, en el que se han desarrollado carreras tan históricas como la de 1989, en donde Senna se coronó como campeón por primera vez de la Fórmula 1, que por cierto tengo un video de eso en mi canal de YouTube. Lo pueden buscar por ahí, no tengo muchos videos tampoco, así que difícil no será encontrar. Aparte tengo una lista de reproducción con rivalidades históricas y la segunda parte es donde Senna se coronó, porque en el 88 Prost se coronó como campeón. Entonces, Senna se coronó. Voy haciendo un pequeño spoiler del video, pero supongo que todos saben que Senna, al menos apareció hasta en una serie en Netflix, que Senna se coronó como campeón por primera vez en la Fórmula 1 tras una remontada espectacular bajo la lluvia. Pero entremos directamente en lo que nos convoca, partiendo por las noticias que nos han dejado estas 2 semanas antes del GP. Sé que esto lo estoy grabando mucho después, de hecho lo estoy grabando hoy día viernes a las 3 de la mañana. Es casi una semana después de lo que se hizo el GP, pero bueno, me hice el tiempo para grabarlo y no podía grabarlo antes, así que tampoco pasa nada si todavía tenemos hasta mayo, creo que es, porque hasta mayo no tenemos el GP de Miami, así que tampoco pasa nada. Pero bueno, primero que todo, Fernando Alonso fue papa y aprovechó de cederle la primera práctica libre al compañero, ya que todos los pilotos de la Fórmula 1 tienen que por lo menos cederle dos creo que eran 2 prácticas libres a un piloto interino. Así que aquí Fernando Alonso aprovechó para darle la primera práctica libre a su piloto interino, y aprovechando que fue papá, pues evidentemente no se iba a perder el nacimiento de su hijo por unas prácticas libres. Pero tocando temas más relacionados con lo que es el deporte, Jonathan Willy se fue de Audi. Es sorprendente porque está haciendo un muy buen proyecto con Audi. De hecho, iban bastante bien. Habían puntuado en la primera carrera y todo. Y de un día para otro, con efecto inmediato, se fue. Y el rumor más fuerte que hay es que va a llegar Aston Martin. Porque la idea es que Newey se concentre en solamente diseñar el auto, la aerodinámica del auto. Entonces, siendo team principal, que es un cargo un poco más mediático, no le pega mucho tampoco al aerodinámico más popular, al físico más exitoso en la Fórmula 1. Entonces, se rumoreaba en un principio Christian Horner, pero al parecer Newey no quiso. Por lo tanto, en teoría estaría llegando Jonathan Willy. No se sabe cuándo, pero sí es un rumor bastante fuerte. Y para ir cerrando las noticias, la FIA investigó a Mercedes por una posible trampa en su alerón delantero, porque supuestamente se cerraba en más tiempo de lo reglamentario, o sea, eso le daba cierta ventaja, y Ferrari se quejó con la FIA de esto, por lo que la FIA los investigó. Aunque finalmente no se llegó a nada. Mercedes, cuando hace trampa, sabe hacer trampa. O sea, no es como que haga trampa en sí Mercedes, sino que siempre encuentra muchas zonas grises Mercedes. Eso es lo que tiene la escudería alemana. Al igual que Red Bull con Horner, sobre todo, con el team principal, que ahora mismo no me sale el nombre, Mike Lawrence, no se ha dado mucho eso por parte de Red Bull. Pero con Christian Horner, la Fórmula 1 hay veces que necesita un
Christian Horner un Toto Wolff donde lleven ese reglamento al límite. Metiéndonos de lleno ya en el fin de semana, nos vamos a saltar las prácticas libres porque no pasó mucho fuera de unos choques como por ejemplo el de Checo y Albon. Para esta clasificación la FIA cambió el reglamento para que los monoplazas pudieran ir más al límite, pudieran recuperar menos energía en la vuelta para evitar el super clipping, que básicamente es que el monoplaza deja de dar toda su potencia con el fin de gestionar, ahorrar y conseguir más energía. Y eso es algo que viene en el mapeado del motor casi. Los equipos lo configuran antes de que el piloto salga a pista, por lo que aunque el piloto esté con el pie a fondo, el motor va a dejar de dar toda su potencia. Por eso es uno de los motivos por los que se dice que el factor piloto se va perdiendo. Y ahí es cuando empiezan a bajar velocidad, empiezan a perder velocidad a pesar de ir con el pie a fondo. Y eso pasa mucho en las curvas rápidas, como por ejemplo en las 130R o en las S. Si hablamos de este circuito, si hablamos de otros circuitos nos podemos ir a Spa-Francorchamps o Rouge. Esas curvas que antes eran a fondo y que el piloto tenía que tener manos para no perder el control del vehículo, pues ahora son puntos de recarga. Pero lo que la FIA quiso hacer es que se pueda recargar menos, porque al final el reglamento que tiene la FIA es que por vuelta se puede recuperar cierta cantidad de energía. Entonces, al reducir esta energía que se puede conseguir, se supone que el piloto tiene que gestionar menos. Pero sabemos que no funcionó. Pero ya vamos a hablar de eso, ya vamos a llegar ahí. La primera sorpresa que tuvimos en clasificación fue el bajo rendimiento de Wehrmann, quedando fuera en Q1. Posicionándose inclusive por detrás de Albon en un Williams, que quedó en P18. Y esto es sorprendente porque las dos carreras anteriores a Wehrmann le fue muy bien. A Wehrmann le fue muy bien en las últimas dos carreras, y esta carrera sorprendió al irse eliminado en Q1. Wehrmann estaba siendo el mejor del resto, sumando 6 puntos en Australia y 11 en China. Y aquí de repente, ¡pum!, bajón y quedó fuera. Pero si hablamos de bajo rendimiento, evidentemente no podemos tocar otro equipo que no es Aston Martin. Porque que estos tengan peor ritmo que Cadillac es algo realmente para preocuparse. Porque Cadillac es un equipo nuevo, formado totalmente desde cero. Y Aston Martin ya lleva años en la Fórmula 1. Y que ese equipo formado desde cero sea más rápido que un equipo que tiene el mejor diseñador de monoplazas en la historia y una de las mejores instalaciones de una escudería, es para hacérselo. Es que si no pueden levantar una escudería con eso, ¿con qué pueden levantar una escudería? Pregunto yo. O sea, tienes casi todo lo mejor y aún así eres el peor equipo. Que Cadillac está siendo mejor que tú, que las vibraciones de tu motor son horribles, que Honda te estafó prácticamente. Pero lo que más me sorprendió en la Q1 fue la primera posición de Leclerc, porque esta primera posición, esta pole provisional que tuvo Leclerc en la Q1, nos dio esperanza de que a lo mejor Mercedes no está tan lejos. A lo mejor es el circuito, pero si hay circuitos donde Mercedes no es el mejor,
puede haber pelea por el título. No entre pilotos de Mercedes me refiero. Cuando hablo de pelea por el título, no me refiero a que sea como la pelea del título del año pasado, que fue entre Piastri y Norris. No, yo me refiero a una pelea por el título como te podría decir la de final de año del año pasado, donde se metió Verstappen. Y en vez de Verstappen sea Leclerc, y en vez de los McLaren sean los Mercedes. Si se entiende lo que digo, entonces a lo mejor Mercedes no está tan lejos, al menos esa fue la esperanza que me dio la Q1. Esperanza que se fue bastante rápido, por cierto. Pero nada de esto fue tan impactante como la eliminación de Verstappen en la Q2. A Max le está costando demasiado adaptarse a este nuevo reglamento. Además que Red Bull está haciendo un equipo sobre todo de media tabla. Teniendo un monoplaza que salta mucho en las curvas lentas y que se tiene que corregir mucho en las curvas rápidas, y lo digo entre comillas porque no me están viendo, pero curvas rápidas entre comillas porque ya dije que las curvas rápidas ya no existen. Ahora son solamente para gestionar. Y este problema que está teniendo Verstappen es básicamente por su manera de conducir, porque sabemos que Max Verstappen tiene una forma de conducción muy agresiva, muy agresiva, y lo estamos viendo en las categorías de resistencia, en donde ahí sí puede ir a fondo, y lo pudimos ver en años anteriores en la Fórmula 1. Max Verstappen es muy agresivo para manejar, para conducir ese monoplaza. Necesita un monoplaza muy afilado. Y claro, precisamente este monoplaza, comparado con los años pasados, si los años pasados los monoplazas tenían un filo de cuchillo carnicero, para hacer una comparativa, estos monoplazas tienen un filo de cuchillo mantequillero, porque es gestionar más que todo. No atacas, gestionas y esperas a gestionar mejor que el otro para rebasarlo. Esa es la ciencia de esta Fórmula 1. Por eso ya no existen esas tales curvas rápidas y se dice que el factor piloto está desapareciendo. Al equipo que más mejor se le vio con respecto a los otros GPs fue McLaren. Fue McLaren, efectivamente. Consiguiendo meterse entre los Ferraris, con Piastri completando el top 3 de la quali. Lo cual es impresionante. En las clasificaciones anteriores no habían clasificado mal, pero tampoco habían clasificado bien. Si se me entiende a lo que voy, o sea, no es como que tuvieron un desempeño desastroso, pero fue normalito, nada más allá. Y aquí, toma, P3, lo cual está espectacular. Y encima lo deja bien posicionado para la salida, para atacar de una. Es cierto que los Ferraris tienen muy buena salida, pero cuidado. Quiero explicar que aquí estoy haciendo el formato como si no supiésemos qué va a pasar para adelante. Ya no tenemos en cuenta que el GP fue hace 5 días atrás, si se me entiende. El batacazo del sábado lo dio Kimi Antonelli. Por mucho que fuese una sorpresa que Piastri quedase en el top 3, después del rendimiento que le vimos a los McLaren tanto en Australia como en China, no deja de ser una sorpresa que Kimi Antonelli se haya llevado la Q2 y lo más importante, que es la pole position, siendo encima el único piloto en bajar el minuto 20. El único. No hubo otro piloto que bajó ese tiempo. ¿Y por qué es tan importante
esto que estoy diciendo, que es un batacazo, es una sorpresa que Kimi se haya llevado esto, porque es prácticamente un rookie. Tiene 19 años. Y le ganó la pole a George, que lleva bastante tiempo ya en la categoría. Y a George en la clasificación no se le vio cómodo. Aparte de las prácticas libres, el mejor ritmo de carrera lo tuvo Kimi. Así que ahora tiene todo de cara para llevarse la carrera con esto, evidentemente. Y a pesar de que me impresionó la vuelta de Kimi, porque fue una locura el rendimiento que le sacó su monoplaza, no puedo dejar, y ya lo dije en el podcast anterior, no puedo dejar de pensar que las clasificaciones con estas nuevas regulaciones son, y aquí voy a sacarme totalmente el traje que llevo puesto en los podcasts / videos, el traje de señorito, de correcto, de tratar de hablar lo mejor posible. Y perdónenme por mis palabras, pero estas regulaciones son una puta mierda. Ya lo dije en el podcast anterior y lo repito aquí. Ahora además respaldado por Leclerc. ¿Y por qué no digo otro piloto? Porque Leclerc tiene un auto sumamente competitivo. Es el que está más cerca de los Mercedes. No es un auto para ganar todavía, pero sí es un auto que es un cohete en las salidas. Y Leclerc además siempre se le ha caracterizado por ser un gran piloto a vuelta rápida. Siempre ha hecho buenas poles Leclerc porque siempre ha sabido llevar al límite su auto. Y un piloto que tiene un buen auto, con buena salida, y le encantan las clasificaciones, que te diga que estas clasificaciones son fomes, porque no puedes llevar el auto al límite, porque si llevas el auto al límite pierdes tiempo en comparación a si solamente gestionas, pues te lo está diciendo. Creo que no hay otra opinión que valga más la de Leclerc por la situación en la que está. Si te lo dice Kimi, valdría no tanto, porque sí es verdad que tienen el mejor auto, pero es muy joven. Leclerc lleva mucho tiempo. Ahora si lo dice Russell, que ahora lo está diciendo Russell, pero porque está perdiendo frente a su compañero, vaya qué casualidad que cuando va perdiendo contra su compañero empiece a quejarse, y cuando iba ganando eran las mejores regulaciones del mundo. Es por eso que valoro tanto lo de Leclerc. Y si miramos el tiempo de esta pole con la del año pasado, Max Verstappen hizo una vuelta 1.5 segundos más rápida que la de Kimi. Y esa vuelta fue espectacular, la de Verstappen del año pasado, que le sacó la pole a los McLaren cuando los McLaren eran imbatibles. Y además que los autos eran gigantes y por el circuito estrecho. Si ya es difícil adelantar en Suzuka con autos chicos, ni te cuento lo que era adelantar en el año pasado. Fue una carrera insufrible la del año pasado. 3 horas todos ahí, Piastri y Norris detrás de Verstappen, y Norris tratando de forzarle penalización a Verstappen y todo, no le funcionó. Pero concentrémonos en este GP. Yo creo que y lo voy a decir claro. No, lo voy a guardar para el final. Para el final lo guardo. Pero porque ya vamos a tener tiempo para criticar estas regulaciones más adelante. Ya para el final del podcast. Que
bueno, se me está haciendo más corto de lo que yo pensaba que iba a ser. Y aquí voy a tomar un poquito de agua porque se viene el resumen de la carrera, que siempre me gusta hacerlo. ¿Por qué me gusta hacer el resumen de la carrera siendo que pasó hace nada? Porque más adelante, cuando se vea el video, este resumen va a ser lo que ponga en contexto de lo que vamos a hablar más adelante de equipo por equipo. Que ya nos vamos a meter en lo específico de cada escudería. Para empezar, la largada se retrasó 10 minutos por un accidente previo a la carrera. Un accidente que fue fuertísimo. Eso sí, se vio espectacular. Nadie salió herido y se vio espectacular el auto volando, rompiendo las vallas. Espectacular. Pero el caso. La parrilla inicial para el domingo estaba conformada por Lance Stroll y Fernando Alonso, ambos Aston Martin, en la última línea. Seguidos de ellos, no podían ser otro que Valtteri Bottas y Checo Pérez en la penúltima fila. Más arriba, Oliverman en P18 con Albon en P17. En 16, Sainz y 15 Colapinto. Liam Lawson completaba la P14 junto con Nico Hülkenberg, quien completaba esa línea. Esteban Ocon, P12, Max Verstappen, P11, el rookie Advil Lindblad en P10, Bortoleto el brasileño en P9, Isaac Hadjar en P8, Gasly en P7, muy buena clasificación de Gasly, siempre le saca todo el provecho, es un monoplaza. Lewis Hamilton en P6, Lando Norris P5, Leclerc P4, Piastri P3, Russell P2 y Kimi Antonelli liderando la parrilla inicial. En la largada, el poleman Kimi Antonelli tuvo una bastante mala salida, cayendo hasta la sexta posición. Pero el italiano no fue el único piloto de Mercedes en largar mal, puesto que Russell, también perdió posiciones durante la salida, pasando de su P2 a una P4. El que heredó el liderato fue Piastri, quien en su primera carrera de la temporada, que por fin consiguió largar, tras hacer una gran largada, consiguió rebasar a ambos pilotos de la escudería alemana, además de conseguir mantener a los tifosis atrás. Al terminar la primera vuelta, en el top 5 se encontraban Piastri, Leclerc, Norris, Russell y Hamilton en ese orden. No pasó mucho tiempo hasta que en la tercera vuelta, Russell adelantó a Norris, quien además fue adelantado por Kimi pocas vueltas después. Durante varias vueltas, entre las 7 y la 17 para ser un poco más específico, hubo una batalla entre Russell y Piastri, luego que el británico adelantase a Leclerc para ponerse segundo. Esta pelea tuvo un par de intercambios de posición, pero finalmente el australiano consiguió mantener el liderato. Casi al mismo tiempo se desarrolló una pelea entre Charles y Antonelli, también con intercambios de posición, cuando culminando esta con el box del Monegasco. Entre las vueltas 17 y 21 se desarrolló la primera tanda de pit stop, aunque los pilotos que no entraron en estas vueltas quedaron en una gran... Aunque los pilotos que entraron en estas vueltas quedaron en una gran desventaja frente a los que no, puesto que en la vuelta 22, tras un fuertísimo accidente de Birman provocado por la diferencia de velocidad entre él y Colapinto, que ya entraremos más en detalle más adelante, salió un safety car, por lo que los pilotos como Kimi, Hamilton, Gasly y Max salieron beneficiados. El que más ganó con esto fue Antonelli, porque Russell apenas puso una rueda fuera del pit lane, salió el safety car, teniendo como consecuencia que el italiano se
se consiguiera poner como líder de la carrera. Esta se reanudó en la vuelta 28, con Kimi como líder, seguido de Piastri, Russell, Hamilton y Leclerc. Antes de llegar a la primera curva, Lewis consiguió adelantar a George, poniéndose en la cuarta posición. Desde aquí comenzó una pelea por la P2 entre los 4 pilotos que seguían al líder de la carrera. Aunque sin cambios de posición, Piastri consiguió alejarse del grupo unas 10 vueltas después, para que ahora empezase una pelea entre los 3 pilotos que seguían a Piastri por la P3. Leclerc era el piloto que se encontraba más atrás, aunque consiguió rebasar a ambos competidores posicionándose en la P3, y pocas vueltas después de esto, Russell supera a Hamilton posicionándose en la P4. Momento de agua. La pelea por el último escalón del podio se reanudó cuando George llegó a la estela del tifosi, con la diferencia de que Hamilton ya no estaba peleando la posición, ya no estaba peleando el podio, puesto que perdió mucho terreno al irse largo en la chicana, con lo que ahora Lewis trataba de mantener su P4, defendiéndose de Norris. Ambas peleas tuvieron un desarrollo similar, pero un final distinto, ya que entre Russell y Leclerc este último consiguió defender su posición de manera exitosa, mientras que Hamilton perdió esta frente a Lando. Finalmente, el podio de la carrera se conformó con Kimi Antonelli, Oscar Piastri y Charles Leclerc. Que me hago leyendo. No sé qué pasa, que cada vez que leo se me tapa una fosa nasal, es una locura. Empecemos a comentar lo que hicieron los equipos por separado, partiendo por el peor. Y no podía ser otro que Aston Martin. Nuevamente vuelven a estar al fondo de la parrilla. Aunque a diferencia de los otros GPs, consiguieron terminar su primera carrera de la temporada. A ver, técnicamente terminaron la carrera de Australia, pero no podemos contar eso como una carrera terminada. Stroll terminó a 16 vueltas del líder, a 16 vueltas de Russell. Eso no puede ser considerado terminar la carrera. En esa carrera, Alonso se retiró 2 veces, Stroll se retiró una vez y terminó la carrera a 16 vueltas, así que Stroll se retiró 2 veces. En China se retiraron los 2. Y ahora en Japón solamente se retiró Stroll, por lo que ya dieron un pasito. O sea, las vibraciones ya no te van a matar al piloto. Algo es algo. Consiguieron reducir las vibraciones lo suficiente como para que al menos uno de tus pilotos pudiese terminar la carrera sin tener lesiones serias. ¿Se puede ver como algo bueno? Por supuesto que sí. O sea, si vemos el rendimiento anterior, se tienen que dar con una piedra en los dientes. Y además Alonso no solamente es que terminó la carrera, es que pasó de P21 a P18. Ni siquiera terminó último. Lo que dice bastante. Al menos es algo. No es algo como para celebrar, pero terminaron una carrera. Un poco más adelante, aunque no mucho más, está Cadillac. Y de Cadillac, ¿qué puedo comentar que no se haya comentado? De verdad. ¿Por qué están mejor que Aston Martin? Porque terminaron la carrera con ambos pilotos. Cosa que con 3 carreras desarrolladas, Aston Martin no ha podido hacer. Por lo que es un dato bastante importante. ¿Por qué es tan importante que los pilotos terminen las carreras? Porque se puede considerar como un logro. Porque entre más rodaje tengan en pista,
más información pueden obtener los ingenieros para trabajar, en qué están fallando, en qué pueden mejorar y todo ese tipo de cosas. Entonces, una cosa es terminarla con un auto y otra es terminarla con los dos. Tienen el doble de información terminarla con los dos autos. A lo mejor no es el doble como tal, porque Stroll se retiró como en la vuelta 31, por lo tanto le quedaron unas 20 y tantas vueltas para dar, pero aún así no deja de ser muchos kilómetros. Y el último equipo de la F3000 China, porque estos equipos están compitiendo en una categoría totalmente alejada del resto, al igual que Mercedes. Mercedes está arriba y estos tres están muy abajo, es Williams. De a poco van llegando a la Fórmula 3, que está dentro de la Fórmula 1, a la zona media baja de la tabla, y a pesar de quedar a 2 vueltas del líder con Albon en la última posición, que es un resultado bastante nefasto, pero como digo, no les viene mal terminar la carrera. Aparte, le hicieron bastantes pitstops, o sea, no es como que Albon de verdad haya tenido alguna chance de pelear posiciones, porque el equipo le hizo más pitstops que al resto. Creo que le hizo 3, si es que no me equivoco. Con Carlos terminaron en P15, lo cual está bastante bien, es bastante sorprendente, porque quedó encima de un Alpine. Y el Alpine está bastante bien, lo pudimos ver con Gasly, que ya vamos a llegar ahí. Vamos poco a poco, por favor, no se me adelante. Terminaron encima de un Alpine. Es cierto que abajo solamente quedan Cadillac y Aston Martin, pero no está mal, algo es algo. Y Sainz siempre ayuda a desarrollar bastante bien. Williams no va a pelear nada esta temporada, ni siquiera la zona media, pero se puede meter octavo, a lo mejor séptimo, o sea, octavo, creo que noveno lo tiene asegurado, porque abajo está Aston Martin y Cadillac, que van a ser los últimos. El décimo va a ser Aston Martin, y no sé, yo creo que tanto Cadillac como Aston Martin van a quedar con 0 puntos, y ahí no sé cómo se decide. Voy a tener que averiguar, pero no sé cómo se decide, porque los dos van a tener 0 puntos seguramente, tanto Aston Martin como Cadillac, porque Cadillac es un equipo nuevo y Aston Martin está demasiado basura como para mejorarlo en esta temporada. Necesitarían un milagro, prácticamente, así como en la película de la F1, que una mejora mágica los hace tener rendimiento histórico al nivel de los Audi, te podría decir. Si quieren aspirar a alcanzar a algo, sería Audi, porque Alpine no van a llegar, y Haas tampoco, porque Haas también está bastante bien. Pero yo creo que Williams por lo menos tiene la 9ª posición asegurada. Lo ideal para Williams esta temporada sería pelear por la 7ª posición, apuntando muy arriba. Que, a ver, siendo realistas, actualmente Williams va octavo. Pensé que iba peor, no voy a mentir. Pensé que iba bastante peor. Ah, no, sí, va noveno. Sí, lo estaba viendo. Sí, va noveno. O sea, es donde tiene que estar, aunque está con los mismos puntos que Audi. Audi partió muy bien, pero se ha ido desinflando. Yo a Audi le tenía una fe tremenda, pero se ha ido desinflando a poco. Pero Audi puede llegar a sumar más puntos. A Williams lo veo bastante lejos. Pero pasemos ahora a la F3 dentro de la F1. Y sería Audi precisamente. Y este fin de semana tenían todo para puntuar. Porque, como vimos en el resumen en la parrilla inicial, Bortoleto salió noveno.
O sea, Bortoleto tenía muy buenas chances de puntuar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bortoleto? Pues tuvo una mala salida. Las salidas son complicadas este año, porque no depende 100% del piloto. Y ya lo vamos a tocar cuando hablemos de Mercedes, porque fue la más evidente. Y lo vimos en China con Verstappen 2 veces. Sabemos que Verstappen es uno de los mejores largadores de la parrilla. Y es como tirar una moneda al aire la largada. Te puede salir o muy bien o horrible. No hay un punto medio, 50-50. O adelantan 25 pilotos o te adelantan 25. Con lo que con esa salida remontó un par de posiciones, pero al final terminó en P13. Y Nico pasó de P13 a P11. Se quedó a punto de los puntos. Sí, hasta rima. Pero se quedó a punto de los puntos, literalmente. No. Quedó cerca. Tampoco tuvo muchas chances para adelantar a Ocon. Me refiero posicionalmente, quedó cerca porque quedó en P11 y Ocon quedó en P10, pero queda un segundo. No tenía chance de adelantarlo tampoco. No tenía chance de adelantarlo. Pero Audi tiene con qué pelear con Haas, por último. A diferencia de los otros pilotos como Williams, Aston Martin y Cadillac. Audi tiene para pelear con Haas. Y Alpine y Haas tienen para pelear con Red Bull. Que ya vamos para allá. La polémica del equipo la tenemos en Haas. Ya que estamos tocando Haas, pues vamos con todo con Haas. ¿Qué fue lo que hizo Haas? Lo más importante que hizo este fin de semana. Lo más importante que hizo Haas este fin de semana, aparte del punto de Ocon, es el accidente. Marcar un precedente. Eso fue lo más importante que hizo Haas y lo más importante que hizo Alpine. Porque fuera de lo deportivo, marcaron un precedente. Esto puede pasar. Los pilotos lo llevan diciendo tiempo lo llevan diciendo, y la FIA hace caso omiso. Y pasó. No puede haber tanta diferencia de velocidad dentro de la pista. De hecho, cuando un piloto va muy lento, se ponen banderas amarillas para avisar que van con cuidado. Y ahora, con esto de las baterías, la diferencia de velocidad cuando un piloto la está usando y cuando uno no, es abismal. Y lo vemos en la maniobra aquí, porque no le voy a echar la culpa a Colapinto. Y es que no tiene sentido. No puede haber tanta diferencia. Son como unos 90 kilómetros por hora de diferencia. No se le puede echar la culpa a Colapinto. Colapinto hizo un movimiento defensivo que hacen todos los pilotos. Pero claro, como Birman se lo encontró a tan poca velocidad, tuvo que hacer una maniobra agresiva, si no se lo llevaba puesto. Era o chocaba con Colapinto o chocaba solo. Y eligió el mal menor, que fue chocar solo. Fue un choque de 50 G, estaba a 350 km por hora. Se bajó cojeando. Agradablemente, no fue nada grave. Agradablemente, menos mal. Llega a ser grave y tenemos problemas. Pero agradablemente no fue nada grave, no tiene nada que lo inhabilite para correr en Miami, creo.
creo. Y por lo menos el premio de consuelo es que consumó, que ya lo dije. O consumó. Consiguió colarse en el top 10 de la carrera y precisamente quedando décimo. Fue el último piloto en sumar, como ya dije cuando estaba hablando de Audi, lo cual está bastante bien para Haas, ya que lo necesitaban bastante, porque con ese puntito, Haas es uno de los equipos en que han sumado en todos los GPs. O sea, en realidad hay solamente 4 equipos que no han sumado en todos los GPs, que sería Audi, Williams, Cadillac y Aston Martin. Pero Haas consigue mantenerse en ese grupo selecto de 7 equipos y están a 2 puntos de Alpine. O sea, la pelea por el cuarto puesto va a ser entre Haas, Alpine y Red Bull. Haas tiene 18 puntos, Alpine y Red Bull tienen 16. Así que esa pelea va a estar de lo lindo. Y otro de los equipos que consiguió sumar es Racing Bull, que también ha sumado en todas las carreras. Sumó en Australia 4 puntos, China 8 puntos y Japón 2 puntos. Al menos en los fines de semana, no sé cómo habrán sido la suma de puntos en GP y en Sprint durante el GP de China, pero durante ese fin de semana sumaron puntos. Y en esta ocasión lo sumó Lawson, que no tuvo una gran clasificación, clasificó P14, pero pudo hacer una buena remontada. Yo estaba dudando al principio de Lawson porque Lindblad hizo una muy buena carrera en Australia, pero aquí es como se esperaba. Lawson, a pesar de no hacer una buena clasificación, termina dentro de puntos. Y Lindblad, a pesar de hacer una buena clasificación, termina fuera de puntos. Porque una vuelta rápida no define tu ritmo de carrera, evidentemente. En estas regulaciones tal vez un poco más sí, pero por lo general no. Además, la carrera de Lindblad no es que haya sido totalmente su culpa, porque él paró en esa ventana entre la 17 y la 21. Entre esas vueltas paró. Y como en la 22 salió el safety car, pues salió bastante perjudicado con eso. Aunque el hermano mayor de Racing Bulls, Red Bull, mucho mejor no le fue. Para empezar, Hadjar quedó fuera de los puntos, al igual que Lindblad. Empezó dentro del top 10. Más específico aún, empezó desde la P8, pero al tener un mal inicio de carrera cayó varias posiciones. Y como ya dije, la largada es una moneda al aire. El motor te acelera bien o no, y eso tú no lo decides. Por lo que es un poco de azar, yo creo, bajo mi punto de vista, las largadas, por lo que he estado viendo en estas 3 carreras y una carrera sprint. Por lo que por esta mala largada no se pudo reponer del todo y terminó en P12. Que no está mal, pero empezaste en puntos y terminaste afuera de puntos, lo que lo deja automáticamente como una mala carrera. Mientras que Max, tras caer en Q2, lo cual me sorprendió bastante, consiguió remontar bastante bien las posiciones. Pero tuvo una muralla toda la carrera detrás del alerón de Gasly, porque no tuvo chance de superar a Gasly. Y aquí es algo que me voy a quejar para el final, que me lo estoy guardando, pero voy avisando. Max Verstappen no pudo pasar a Gasly porque Gasly supo gestionar bien la batería. Hubo un momento donde Max lo adelantó. Creo que tuvo un adelantamiento solamente de Verstappen sobre Gasly. No hubo otro. Y la diferencia de velocidad no es tan notable como para
llevar la misma estrategia y poder adelantarlo. Porque ya sabemos que Suzuka es un circuito difícil de adelantar, no es un circuito fácil de adelantar, lo sabemos, es muy técnico con esas S, la 130R, la curva de la cuchara, son difíciles de adelantar en el circuito. ¿Dónde está el principal punto de adelantamiento? Cuando estás llegando a la chicane, después de la 130R y en la recta principal antes de llegar a la curva 1-2. Esos son más o menos los puntos de adelantamiento. Ahora, claro, el problema es que si tú ocupas la batería entre la 130R y la chicane, después no tienes batería en la recta principal. Y para adelantar necesitas la batería. Entonces Gasly, gestionando la batería, consiguió mantener a Verstappen. Verstappen lo adelantó en una vez y después Gasly lo pasó como si Verstappen estuviese corriendo en un Fórmula 4 prácticamente, en un Fórmula 3. Lo pasó como si estuviese estacionado, hasta lo saludó. O sea, ya cuando es indiferencia, duele. Porque es... o sea, yo lo veo así. Cuando algo te enoja es porque realmente te importa. Si algo no te enoja es porque te es indiferente, si te pasa algo. Por ejemplo, chocó Stroll. Me es completamente indiferente. Choca Verstappen, que es uno de mis pilotos favoritos, por no decir mi piloto favorito. Choca y me da rabia porque chocó. Esa carrera de Austria en el Red Bull Ring, cuando Kimi chocó a Max, me enojó. Pero cuando Stroll se quedó en la grava en Brasil, me fue completamente indiferente. Entonces, si algo no te importa, no te va a molestar. Y Verstappen está llegando a un punto donde el no poder rebasar, el no poder ser el mejor, que es la mentalidad que tiene Max, le es indiferente. O sea, no le importa la Fórmula 1, le está dejando importar la Fórmula 1 a Verstappen. A Verstappen lo estoy viendo más enfocado en las carreras de resistencia. Y no tengo ningún miedo de decir en que Verstappen es el mejor piloto del mundo. Y si el mejor piloto del mundo no quiere correr en tu categoría, es peligroso. Pero vamos a llegar a eso un poco más adelante. Estuvo detrás de Gasly desde la vuelta 28 hasta el final de meta. Se me olvidó cuántas vueltas tiene Suzuka. 53 vueltas. De la vuelta 20, estuvo 25 vueltas detrás de Gasly. 25 vueltas. Yo lo miraba, ¿por qué no lo estaban enfocando? Casi. Lo enfocaron poco. Yo lo miraba ahí en la gráfica, que por cierto es asquerosa. Me carga que no muestren los 3 decimales. Pero bueno. Yo lo miraba y lo veía 0.3, 0.5, 0.1, 0.3, 0.7, 1 segundo, 0.5, 0.3, 0.5 y así toda la carrera. No lo adelantó. Muy buena, no le estoy quitando el mérito a Gasly, porque como dije, Gasly fue espectacular lo que hizo. No cualquiera tiene a Verstappen 25 vueltas detrás. Consiguió reafirmar su posición en la quali. O sea, salió P7 y mantuvo esa P7. Tampoco es claro que es la mejor posición que podía conseguir Gasly hoy día, porque los McLaren, los Ferrari y los Mercedes, bueno, no están todos en una liga. Los Ferrari y los McLaren están en una liga y los Mercedes están más arriba, por lo que mucho más no podía aspirar tampoco Gasly. Y mostró con esta defensa el gran nivel que tiene.
porque de verdad que se infravalora mucho a Gasly. Gasly es un pilotazo, solamente que le ha tocado tener autos asquerosamente malos, como el Alpine del año pasado, que peleaba lo mucho con Colapinto por ver quién no quedaba último. Que ahí también Colapinto demostró que es un gran piloto. Pero Colapinto, con el auto de Alpine, este auto de Alpine, que es bastante bueno, este Alpine está luchando por la cuarta posición del mundial, ha conseguido solamente un punto, a diferencia de Gasly, que Gasly siempre exprime al máximo su monoplaza. Hay circuitos que le caen mejor, peor, pero Gasly siempre da la cara por el equipo. Y la experiencia que tiene la está mostrando, con mucha solidez. Y bueno, Colapinto, como ya digo, le ha costado bastante más. Tuvo una mala clasificación y una mala carrera. Salió P15 y terminó P16, así que muchas conclusiones positivas no se pueden sacar del piloto argentino, lamentablemente, que Colapinto tiene un gran nivel, gran nivel, que de hecho el podcast pasado creo que dije que consiguió su primer punto en la Fórmula 1, no consiguió su primer punto en la Fórmula 1, consiguió su primer punto con Alpine, pero sí. Colapinto es un buen piloto, no hay duda de eso, pero le falta demostrar. Porque hay pilotos que no tienen que demostrar ya nada. Hamilton, Verstappen, son pilotos que, Fernando Alonso, son pilotos que no tienen que demostrar nada porque ya mostraron lo que tenían que demostrar. Colapinto todavía está al debe con Alpine, todavía está al debe, le falta. Pero tengo fe que en las próximas carreras, no creo que sean más de 3, va a volver a sumar puntos. Pasemos ahora a los equipos que compiten por algo en esta temporada, que de verdad pueden aspirar a ser top 3 en el mundial, por ejemplo. Ferrari tuvo un buen desempeño, pero tampoco fue sobresaliente. Como en carreras anteriores que han estado ahí. O sea, me refiero, en las dos carreras anteriores Ferrari era indiscutiblemente el segundo mejor auto de la parrilla, y aquí fueron el tercero. No indiscutiblemente, pero casi, porque la batalla que tuvimos aquí fue Piastri, Leclerc y Norris Hamilton, y en el Piastri Leclerc ganó Piastri y en el Norris Hamilton ganó Norris. Así que medio indiscutible, maybe, puede ser. Aún así, Leclerc demostró una vez más que se siente más cómodo en Ferrari que Hamilton. Es cierto que Leclerc tiene muchos más años en Ferrari que Hamilton. Hamilton tiene un solo año en Ferrari. Tuvo toda su vida prácticamente en Mercedes. Pero Leclerc es un piloto exageradamente constante. Es cierto que en China perdió contra su compañero en rueda a rueda, pero aquí se le vio muy superior a su compañero, porque no solamente que haya quedado por encima de él, es que se subió al podio y Hamilton quedó el último de los 3 autos competitivos. Vendrían siendo, ya digo, Mercedes, McLaren y Ferrari. Y ahora que lo estoy notando, quedó Mercedes, Kimi, que es Mercedes primero, segundo Oscar Piastri, McLaren, tercero Leclerc, y de ahí se repite de nuevo Mercedes con Russell, McLaren con Norris y Hamilton. Es como si con Ferrari es como si hubiesen estado peleando
puestos distintos, en grupos distintos, una locura, y quedaron exactamente igual, quedaron en bloques de Mercedes, McLaren, Ferrari, me acabo de dar cuenta. Locura, me acabo de dar cuenta, que flipadísimo. Pero bueno, Leclerc evidentemente se va a sentir más cómodo en Ferrari que Hamilton, o sea, no hay ningún tipo de duda con eso. Y la gran sorpresa la dio McLaren, seamos claros, porque McLaren, para empezar, pudieran por fin partir una carrera con Piastri, que esta fue la primera carrera de Oscar, carrera, les sprint no la cuento, lo que ya es un avance, es bastante. Y además, si no hubiese sido por el timing del safety car, que Piastri entró un par de vueltas antes, de hecho creo que lo tengo aquí en la vuelta que entró, sí, Piastri entró más o menos en la vuelta 18 a los boxes, 18-19 entró a los boxes, y el safety car salió en la vuelta 22. Ya mala suerte que 3 vueltas no es tanto margen, o sea, es harto margen igual. 3 vueltas son varios minutos, pero aún así duele, porque si hubiese extendido un poco más la parada, Piastri tenía lo necesario esta carrera para ganarla. Y hay que ser claros, porque una cosa es tener un Mercedes adelante. Si tienes un Mercedes adelante, no tienes nada que hacer, el Mercedes es más rápido. Pero en Suzuka, tener el Mercedes atrás, es factible ganar la carrera con un Mercedes atrás. Adelante no, atrás lo puedes defender con el jueguito de las baterías, que ya vamos a hablar en nada. El jueguito de las baterías te permite mantener el Mercedes atrás, a no ser que la diferencia sea exageradamente abismal, pero le puedes reducir el ritmo al piloto de atrás. Y si hubiese sido un mejor timing con el safety car, a lo mejor Piastri pudo haber luchado por la victoria. Y yo creo que lo hubiese luchado por lo menos, porque Russell no tenía el ritmo. En esta carrera estaba peleando Piastri y Russell. Eran los pilotos que estaban peleando. Y Russell, en Suzuka, no tenía el ritmo para ganar la carrera. Nunca estuvo cómodo Russell. Y lo voy a volver a repetir eso. Y Norris, bueno, empezó la carrera en P5 y terminó en P5. Una carrera normalita. ¿Puedo haber hecho algo más? Yo creo que sí, puedo haber hecho algo más. Pero en las últimas vueltas le sacó la P5 a Hamilton y con eso se tiene que quedar. McLaren va a empezar a mejorar. McLaren se va a empezar a acercar a Mercedes. Eso no me cabe ningún tipo de duda. Porque McLaren, yo ya lo dije en la primera carrera, McLaren lo mejor que tiene es el desarrollo del auto. No cómo empieza, el desarrollo del auto. Y el último equipo que queda por mencionar evidentemente es Mercedes. Por tercera carrera consecutiva, por tercera carrera de la temporada, se llevan la victoria. Y por segunda vez, con Kimi, quien se convierte en el piloto más joven de la historia en liderar un mundial de pilotos, arrebatándole el récord a Vettel, a nada más y nada menos que Don Sebastian Vettel, nombre evidentemente no menor. Que Kimi, a pesar de tener una largada nefasta, y aquí voy a repetir lo que dije anteriormente, que es una moneda al aire, yo creo que no fue toda la culpa de Kimi, porque si uno ve el onboard de Kimi, se ve que reacciona bien, se ve que reacciona lo suficientemente rápido como para mantener el liderato. Pero el motor
como que parte ahogado, como que no parte con potencia, como parte el de los Ferraris, por ejemplo, o el de los McLaren. Porque encima le pasó a los dos Mercedes. A ver, Russell partió un poco mejor que Kimi, pero no partió bien Russell. Y Kimi se ve como acelera, pero el auto no le parte. Y fue lo mismo que le pasó a Verstappen en China. Y fue a Lawson, creo que esquivó con la Pinto en Australia, que el auto tampoco le partió. Entonces estas largadas no son totalmente los pilotos, que es como lo que está haciendo la Fórmula 1 actualmente. Antes los pilotos, si largaban bien, reaccionaban bien, tenían una buena largada. Si reaccionaban mal, tenían una mala largada. Pero aquí, si los pilotos reaccionan bien, no necesariamente van a tener una buena largada, dependen del motor. El motor haya recargado bien la batería y que te dé un buen primer impulso. Y yo creo que esto fue lo que le pasó a Kimi, que reaccionó bien, pero el motor no le respondió bien. Aún así, supo recomponerse, adelantó a Hamilton, adelantó a Norris, estaba peleando con Leclerc, pero Leclerc entró a boxes y tuvo evidentemente la pequeña gran fortuna de que Russell apenas pisó con una rueda el exterior del pit lane. Cuando salió del pit lane, puso una rueda fuera del pit lane, tuvo la mala suerte de que justo ahí salió el safety car, y eso le dio una ventaja tremenda. Pero también es importante decir que ahí va con la estrategia. Es suerte, sí, porque justo te calzaron los tiempos, pero también gestionó bien los neumáticos. Porque no estoy seguro, porque no me acuerdo de las gomas, tampoco estoy tan enfermo de acordarme con qué gomas largó cada piloto casi una semana después de que empezó la carrera. Pero estoy seguro de que Piastri, Russell y Kimi empezaron con los mismos compuestos. Es cierto que se estaban defendiendo entre ellos de posibles undercut, porque Leclerc entró antes, pero aún así no deja de ser mérito de Kimi. Yo ahí no le quito mérito. Que a lo mejor sin ese safety car no hubiese ganado la carrera, seguramente, pero salió el safety car. Así como la victoria de Norris en Miami 2024, donde justo salió y Verstappen se tenía que dar la vuelta completa y le quedó vía libre a Lando para ganar la carrera. Pues aquí lo mismo. Y además, no solamente eso, no solamente tuvo la suerte. En el ritmo de carrera, Kimi iba 6 décimas más rápido por vuelta que Piastri, lo cual no es menor. O sea, cada 2 vueltas le sacaba más de un segundo, y por eso terminó lejísimos. Terminó a 13 segundos Piastri, casi 14 segundos de Kimi, por lo que no deja de ser un gran factor el gran ritmo que mostró Kimi durante todo el fin de semana, lo cómodo que se sentía en la pista y con el auto. Eran prácticamente uno. Al contrario que Russell, que se le vio totalmente incómodo. Russell en ningún momento se sintió uno con el auto, no se le vio dando grandes vueltas, no se le vio con un gran ritmo, le costaba bastante superar a los otros pilotos y además tuvo mala suerte. Pero esta carrera deja claro algo, que Kimi no va a ser segundo piloto, va a ser un contendiente real al campeonato. Y si Mercedes nos vuelve a dar una rivalidad como la de Rosberg y Hamilton, yo me hago de Mercedes para que y junto firmas para que haya otra pelea así sangrienta, como choques como el de España. Creo que fue en España que chocaron. Espectacular.
espectacular. Que no sean peleitas como la de los McLaren de hoy, respeto, amor, bla 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 bla. Nada, que sea pelea rueda a rueda en pista, que los dejen pelear. Que si se lo tiene que llevar puesto, que se lo lleve puesto. Así como Piastri casi se lleva puesto en Austria, en el Red Bull Ring, casi se lleva puesto a Norris, pues así, que se lo hubiese llevado puesto, hubiese puesto picante todo. O como en Canadá, un choque así entre los McLaren, pero ahora en Mercedes, pero que de verdad sea un choque, que de verdad sea una pelea en pista, que estén peleando el campeonato. Me emocioné. Para ir concluyendo este podcast, voy a decir la frase que está en el título. Este GP es todo lo malo que tiene la Fórmula 1 actual. Ese estoy seguro que va a ser el título del video. Este GP es todo lo malo que tiene la Fórmula 1 actual. Porque no puede ser que la quali los pilotos no se sientan que van a fondo, que van gestionando. Y se nota sobre todo en la 130R, que además son tan sinvergüenzas de no mostrarlo on board cuando van pasando por la 130R, que los mostraron en los libres 1 y se ve. Y después de los libres 1 no lo mostraron más las cámaras on board de cuando pasan por la 130R, que se nota claramente como el super clipping hace de las suyas con los pilotos el pie a fondo, pasando una curva que se pasaba a 350 km por hora a 280. Una vergüenza total, que aparte la tratan de esconder. Las peleas todas muy falsas, imposible adelantar. ¿Por qué? Aquí la Fórmula 1 le encanta jactarse del número de adelantamientos que hay. Sí, pero ¿cómo son esos adelantamientos? Son todos adelantamientos pares. ¿Por qué? Sales de la 130R, activas la batería para rebasar al piloto, lo rebasas en la chicane, sales de la chicane con la batería gastada. El piloto que estaba adelante, que ahora está atrás, sale con la batería cargadita. ¿Qué es lo que pasa? Activa la batería y te pasa como si estuvieses estacionado por la recta principal. Y ni siquiera es que los pilotos decidan eso, es que eso lo decide el equipo. Norris decía que él no gestionaba la batería. Hay veces que él no quería ocupar la batería y el auto la activaba igual. Fernando Alonso dice y Sainz dicen que no es adelantar, es esquivar autos. Es como estar en una carretera. Tú no lo esquivas, tú no la adelantas, tú lo esquivas. No son adelantamientos con huevos. Tú solamente lo esquivas y ya está. No tienes que hacer nada más. Entonces, este GP lo demostró exactamente porque China sí nos empezó a convencer un poco de que este reglamento sí podía tener algo. Pero fue principalmente por la pelea que tuvo Ferrari, que esa fue pelea de verdad en curvas, tirándose al interior con huevos. Aquí nada. Aquí no hubo absolutamente nada. Y se vio claramente, o sea, aquí... Y ese fue el truco que ocupó Gasly para defender a Verstappen, por ejemplo, que, insisto, no le quito mérito a Gasly, pero es así. En una Verstappen lo consiguió adelantar y el otro lo pasó como si... con una diferencia de kilometraje terrible. Y eso fue lo que provocó el accidente de Birman. Porque cuando un auto está gestionando y el otro no, la diferencia de velocidad es mucha. A pesar de que los pilotos tienen un tiempo de reacción mínimo, porque tienen una reacción sobrehumana, porque es lo que entrenan, aún así a estos pilotos, a estos superhumanos, no les da para esquivarse con tanta diferencia de velocidad. Sí, hay unas luces que te avisan, pero a esa velocidad hay detalles que se te pueden pasar. Y si no viste las luces, vas
pasa lo que pasó ahora. O sea, ahí Colapinto, ¿qué hizo? Se movió hacia la izquierda para cubrir el interior de la curva de la cuchara. Y Birman, al ir tan rápido, no tuvo chance de volver a abrirse y adelantarlo por fuera. Tuvo que esquivarlo sí o sí hacia la izquierda porque era lo único que podía hacer, era para donde estaba apuntando el auto. ¿Y por qué? Porque llevaban una diferencia de 70 km por hora. Y esto no va a cambiar esta temporada. A pesar, por muchos cambios que hagan, por mucho que cambien de 9 megajulios que se pueden recargar durante una vuelta 6 para que no haya tanto super clipping, que eso además haría los autos más lentos todavía. Querer regularizar que todos tengan que recargar y desplegar batería donde mismo, lo cual es una estupidez porque le sacas el factor estrategia, que por último es lo único que nos va quedando, el factor estrategia. Y querer, bueno, que puedan ocupar el nuevo DRS en cualquier parte. O sea, eso es una estupidez, porque evidentemente si ahora mismo no lo habilitas para que lo puedas ocupar en curvas, es porque es peligroso. Porque ya vimos lo que pasó el año pasado con Duhan cuando dejó el DRS abierto de la recta principal a la curva 1-2. Medio segundo más para dónde se fue. Si tú dejas el alerón abierto en la 130R, lo mínimo que vas a terminar es en el otro país. Vas a salir volando. No tiene ningún tipo de sentido hacer eso. Es hasta peligroso. Igual que esta diferencia, o sea, vienen avisando desde hace mucho los pilotos de que esta no es una buena regulación. ¿Y por qué le creo tanto a Verstappen que se quiera ir de la Fórmula 1? De que ya no le apasiona. Porque Verstappen desde 2023 viene diciendo que estas regulaciones van a ser nefastas. Desde 2023. Ni siquiera Red Bull tenía un motor hecho todavía. Y desde ahí ya Verstappen se estaba quejando. Y ahora se está quejando más todavía, y con razón, porque además de tener un auto nefasto, a él le gusta ir al límite. Su estilo de conducción ya dije que es afilado. Es ir hacia adelante, presionar y llevar el auto al límite. Y lamentablemente en esta Fórmula 1 actual, si llevas el auto al límite, eres lento. ¿Por qué? Porque no estás gestionando. No estás gestionando batería, no estás gestionando recarga, nada. Entonces no te sirve ir al límite. Y es por eso que a Verstappen en las otras categorías les va tan bien, y es por eso que la temporada pasada, con el auto que tenía, pudo pelear el mundial y quedar a 2 puntos. A 2 puntos. Es terrible. Y lo que más lo noto es en las qualis. Es que creo que es la primera vez que estoy tranquilo. No estoy ansioso porque este mes no va a haber Fórmula 1. Porque la Fórmula 1 está tan fome, tan mala, es todo tan predecible, que le quita la emoción. La Fórmula 1 de cierta manera siempre ha sido predecible, pero esta es especialmente predecible. Porque en esta carrera tú ya sabías que si adelantabas en la chicane, después en la recta principal ibas a perder la posición. Y lo peor de todo es que la FIA se quiere aferrar a este reglamento porque supuestamente entretiene a la gente, pero la audiencia está bajando. Al menos en Europa, que es de donde vi los datos. La audiencia está bajando, la gente está dejando de ver Fórmula 1. Yo sigo viendo Fórmula 1 porque es un deporte que me apasiona, a pesar de que no lo empecé a ver hace mucho. No llevo más de 3 o 4 años viendo la Fórmula 1.
Es un deporte que me agarró, me, me aficionó mucho. Me encantó la Fórmula 1, ver los autos al límite. Y eso que nunca he sido fanático de los autos como tal. Pero la Fórmula 1, no sé, es distinta. Tiene un ambiente distinto, tiene algo. Tiene algo la Fórmula 1. Que esta reglamentación le quitó. La emoción no está. Y claro, si yo no fuese tan aficionado como soy a la Fórmula 1, tan fanático, yo no me hubiese quedado hasta las 2 de la mañana, inclusive hasta las 3 de la mañana, para ver una clasificación aburrida. Porque por mí yo no vería las clasificaciones, porque es triste ver estas clasificaciones. Y esto no va a cambiar esta temporada. Hagan los arreglos que hagan, porque el problema no son los arreglos, es el motor. No puedes hacer un motor 50% eléctrico. Es horrible eso. Para eso está la Fórmula E. No sé, busca un combustible un poco más ecológico o algo. O planta árboles por cada carrera que hagas. Pero la potencia está en el combustible. Porque el combustible no se tiene que gestionar. Pero bueno. ¿Cómo queda el Mundial de Pilotos? Que no quiero cerrar con esta triste reflexión. Pues el Mundial de Pilotos queda con Mercedes 135, Ferrari 90, McLaren 46, Haas 18, Alpine y Red Bull con 16, 14 Racing Bulls, 2 Williams y Audi, Cadillac y Aston Martin con 0. Y el top 3 del mundial se encuentra Kimi, Antonelli, Russell y Leclerc. 72 Kimi, 63 Russell y 49 Leclerc. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Pueden dejar su like, compartir el video, este podcast, que se agradecería un montón. Y por supuesto suscribirse al canal. Espero que no se esté escuchando el perro que está huyendo atrás, que ya son las 4:23 de la mañana. Un saludo y adiós.